3. Muy buenos días, tengan todos ustedes, comunidad politécnica. Voy a pedirles esta tarde que por favor mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados por respeto al expositor. La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, a través de su Unidad Politécnica de Integración Social, trae esta tarde para ustedes la conferencia Propiedades Mecánicas del Acero Estructural en México. Saludo con mucho gusto a las autoridades que nos acompañan, liderando a la Unidad Politécnica de Integración Social, el maestro Gerardo Bautista Sánchez. Maestro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quien ha hecho posible este enlace con Yerdao Corsa, el ingeniero Julián Valencia Mogollón, profesor de la Academia de Ciencias de los Materiales y jefe de la Coordinación de Enlace y Gestión Técnica. Ingeniero, tenga usted muy buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Quiere dar algunas palabras de bienvenida, ingeniero? Le agradezco muchísimo. Pues sí, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, doctor Edgar Tapia Hernández. Sea usted bienvenido en esta su casa, ¿sí? La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco. Realmente para nosotros, dentro del claustro de profesores que pertenecemos a nuestra querida ESIME, sí, es para nosotros un honor y que ustedes nos puedan transmitir conocimiento, que les abra a usted la parte hacia nuestros estudiantes, ¿no? El enfoque que hoy en día vivimos en la innovación y en la tecnología que se vive hoy en día en las industrias. Es un placer, le damos la más cordial de las bienvenidas, agradezco mucho, buena tarde. Gracias por sus palabras, ingeniero. Para darle continuidad a este evento interesante para toda la comunidad, sin duda, doy la bienvenida al doctor Edgar Tapia Hernández de Yerdao Corsa. Doctor, bienvenido. ¿Cómo están? Gracias, pero no tengo que aclarar que yo no soy de Yerdao Corsa, yo soy profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ok. O sea, usted, Yerdao Nace es un enlace. Sí, así es, es una empresa y me hace el favor de considerar. Muy bien, pues voy a permitirme leer brevemente el condensado de su currículum vitae. El doctor es doctor en Ingeniería Estructural, profesor investigador del área de Sustentabilidad y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Es actual presidente de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Ha publicado más de 80 artículos de investigación relacionados con la ingeniería estructural en congresos nacionales e internacionales, revistas y reportes técnicos. Coautor de 4 libros relacionados con el análisis y diseño de estructuras. Ha sido director de más de 30 tesis de licenciatura, maestría y doctorado en ingeniería. Ha sido profesor visitante en la Universidad de California en San Diego y realizado estancias de investigación en la Escuela Politécnica de Montreal en Canadá. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México desde el año 2013. Es revisor de varias revistas internacionales especializadas y participa en distintos comités para la elaboración de normas y reglamentos. Entre ellos es miembro del subcomité para la elaboración de las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de estructuras de acero del Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México, miembro de su comité para la elaboración de las normas técnicas complementarias para el diseño por sismo del Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México, miembro del Comité Técnico del Instituto Mexicano de la Construcción en Acero y miembro del Comité Técnico de Seguridad Estructural del Instituto de Infraestructura Educativa de México. Una vez más, doctor, sea usted bienvenido. La audiencia es toda suya. Qué amables, gracias por la presentación. Quiero iniciar agradeciendo pues que me hayan hecho favor de invitarme a participar en esta sesión, en este evento, especialmente al maestro Gerardo Bautista, igualmente al ingeniero Julián Valencia, y asimismo gracias a la maestra Marta Castañeda. Debo de hacer también una mención especial a la empresa Yerdao Corsa, que ha fungido como enlace, como puente para que podamos concretar esta
plática. Yo tengo que comentarles que en el formato como estoy compartiendo esta sesión, no puedo transmitir las diapositivas al mismo tiempo que mi imagen, que el video. Entonces voy a cerrar el video para poder transmitir las diapositivas y con gusto hacia el final de la plática podría abrir nuevamente el video para tener algún tipo de discusión un poco más personalizada. De igual manera, yo les sugiero que pues tengan sus micrófonos cerrados, que tengan sus videos cerrados. No es necesario que en esta etapa de la discusión tengamos que vernos, sino que basta con que me puedan escuchar claramente y puedan escuchar de manera clara también las diapositivas de esta sesión. Entonces, bueno, dicho esto, comparto pantalla. Y pues bien, a ver, perdón, aquí me voy a regresar aquí a esto, maximizo la pantalla y lo que quisiera comentar antes de iniciar esta plática es que hemos reservado un tiempo hacia el final de la sesión para preguntas y respuestas, pero esto no quiere decir que tengan que esperarse hasta el final de la sesión para poder elaborar alguna inquietud que pudieran tener. Por esto yo les propongo que utilicen el chat para elaborar su pregunta y con gusto hacia el final buscamos un mecanismo para poder rescatar de ahí sus preguntas en la etapa que hemos dispuesto para preguntas y respuestas. Como ya me hicieron favor de platicarlo con su amable presentación, yo soy profesor y mis líneas de investigación, la investigación que yo realizo, está encaminada al comportamiento, modelado, análisis, diseño y normatividad de estructuras de acero. Si estamos platicando de viento, pues usualmente lo que hacemos en mi grupo de investigación con mis estudiantes es estudiar el caso de torres de celosía, por ejemplo, torres de alta tensión, torres de telecomunicaciones, y si estuviéramos platicando de sismo, usualmente lo que ocupamos o lo que analizamos es demandas en edificios ante demandas sísmicas. Y en la evaluación, ya sea de la demanda ante viento o de la demanda ante sismo, lo que es muy importante en estos modelos analíticos es que el modelo analítico sea una representación adecuada del fenómeno físico. Entonces, así como nos preocupamos que el elemento tenga una buena representación de los elementos mecánicos, que el miembro de acero tenga una buena representación de los elementos mecánicos, el miembro de acero también debe de tener una buena calidad o una buena representación incluso del material, pero no del material en una manera teórica, no de lo que dice el libro, sino de una manera práctica. ¿Qué es lo que verdaderamente está en la práctica para que los resultados finales incidan finalmente en entender mejor qué es lo que ocurre en la práctica, por lo menos del país? Y eso es lo que da pie a esta conferencia, esta plática. Yo quisiera primero hacer algunos comentarios introductorios para entender en qué parte de la inercia de la práctica mexicana encaja esta investigación. Una vez que hagamos esos comentarios sobre el comportamiento de las estructuras ante demandas de sismo, yo espero que dé pie para platicar sobre la importancia de un concepto que se llama diseño por capacidad. Esta filosofía del diseño por capacidad es la que se utiliza en la reglamentación para pues determinar hacer un proceso de diseño no únicamente de edificios, de cualquier tipo de estructura. Con esto, yo quisiera ejemplificar el procedimiento de diseño aplicando la filosofía del diseño por capacidad. Vamos a estar aquí hablando de edificios. Y esto va a hacer brilloso la necesidad de tener una buena referencia de la resistencia del material del acero en México, que es ese inciso D. Con esto, en ese inciso D, vamos a platicar los resultados de un conjunto de pruebas experimentales que nos va a llevar a discutir algunas veces de manera estadística esos resultados en ese inciso E, y al final hagamos juntos algunas conclusiones. Es importante para mí insistir que no es el propósito de esta plática entrar en cuestiones demasiado técnicas, pero como lo van a ver a continuación, no va a ser posible no incluir algunas ecuaciones. Yo intentaré hacer que este sea un trabajo o una discusión bastante llevadera, de manera que incluso si alguien quisiera profundizar en estos temas, lo pueda hacer hacia el final de esta, con unas
referencias que les voy a proponer hacia el final de la plática. Pues bien, dicho todo esto, entremos en materia. El 19 de septiembre del 2017 ocurrió un sismo de magnitud 7.1 intraplaca en la frontera de los estados de Morelos y de Puebla. Esto es un epicentro por aquí. Noten que aunque ocurrió el sismo el 19 de septiembre, las características del sismo son completamente diferentes a las características del sismo del 19 de septiembre del 85. En el 85, el epicentro estaba localizado frente a las costas de Michoacán, es decir, era un sismo provocado por el contacto de las placas. Hacia el sur del país existe una placa, en esta región al menos existe una placa que se llama placa de Cocos, y la mayor parte del país está en una placa tectónica que se llama de Norteamérica. Esta placa de Cocos se quiere mover de abajo hacia arriba, y la placa de Norteamérica, que es muy grande, llega hasta Asia, pues no se deja mover o se mueve de arriba hacia abajo, como lo quieran ver. El punto es que, dado que tienen diferentes densidades, esta placa de Cocos, acá se ve, choca con la placa de Norteamérica, dado que tienen diferentes densidades. Esta placa de Cocos se mete abajo de la placa de Norteamérica. Este movimiento se llama de subducción. Es un término que aplica específicamente al momento de las placas tectónicas, y cuando se está entonces subduciendo esta placa de Cocos, aquí se genera fricción. Se empieza a acumular, conforme esta va empujando de izquierda a derecha, se empieza a acumular energía hasta que finalmente cede la fricción y esto origina un sismo. Entonces, el epicentro del 85 fue justamente aquí en la frontera de las placas, en este contacto, y usualmente este tipo de fallas genera grietas a la superficie, grietas en la corteza, pues que están relacionadas con cadenas volcánicas. Entonces, por ejemplo, el volcán de Colima, pues es una buena representación de este tipo de contactos, porque pues está generado en la zona de contacto de las placas. Pero si le damos una repasadita al país, sí, adelante. Perdón que lo interrumpa. Seguimos viendo la portada de su presentación. Creo que dejó de compartir porque no vemos más nada. A ver, no han avanzado las diapositivas. Pues qué bueno que me dice. A ver, deja de compartir. Perdón por interrumpirlo. No, al contrario, le agradezco porque ya íbamos muy avanzados. A ver, eso mire, pensamos. Aquí está esta diapositiva. ¿Pueden ver esta diapositiva con un mapa de México y el corte de la placa tectónica? Sí, eso sí lo vemos. Y está ya maximizado, ¿verdad? No, eso, vemos de hecho todo el corte de las diapositivas. Ok, entonces a ver, mire, vamos a volver a compartir, pero le propongo que esta vez lo hagamos por ventana y que nos vayamos directo aquí a la presentación de PowerPoint. Aquí lo deben de haber maximizado en presentación diapositiva. Es correcto, ya está. Excelente, perfecto, no, le agradezco mucho. Gracias, doctor, perdón por la interrupción. No, adelante, qué bueno. Oiga, bueno, entonces les decía, se fijan cómo esta es la placa de Cocos, esta es la placa de Norteamérica, esta placa va empujándose de izquierda a derecha, aquí es, espero que vean el puntero, aquí es donde se empieza a formar esfuerzos por fricción, y cuando esa fricción se vence, dado que esto está empujando mucho, pues se genera un sismo. Así que el epicentro del sismo del 85 frente a las costas de Michoacán se debe justamente a este efecto. Y les estaba platicando que cuando se tiene este contacto de placas, se generan grietas hasta la superficie donde se generan cadenas volcánicas, de manera que, por ejemplo, el volcán de Colima es una buena representación de este dibujo. Pero si yo busco a lo largo del país cuáles son las cadenas volcánicas, empezarán a notar que se alejan de la zona de contacto de las placas, es decir, acá está el Paricutín, el Nevado de Toluca, el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, el Pico de Orizaba, los Tuxtlas. Entonces se fijan cómo el cinturón volcánico viene acá, lo que quiere decir que esta figura es una buena representación del contacto de las placas en esta zona, pero que no debe de ser una buena representación en esta zona de acá, sino que esto debe de tener una pendiente muchísimo más suave, de manera que cuando se vence la fricción por acá y la proyecto a la superficie, pues el epicentro ocurre territorio adentro, como ocurrió el 19 de septiembre, pero del 2017.
El punto está que, aunque la magnitud del sismo fue 7.1, estaba ubicado a solo 120 kilómetros de la Ciudad de México. Es un sismo de una magnitud bastante llevadera, pero ubicado muy cerca de la ciudad. Cuando tembló en el 85, la zona más dañada era la zona del lago en la Ciudad de México. Pero para un sismo de estas características, que ya hicimos notar que son completamente diferentes a las del 85, el daño no ocurrió en zona del lago, como lo que ocurre con los epicentros de esta zona de acá, sino que el epicentro ocurrió en la zona de transición. Y en este mapa les estoy ofreciendo esto. Es un mapa de la Ciudad de México. En color amarillo ven las principales vías. Veo en color pues más oscuro la zona del lago. Veo en color menos oscuro una zona de transición y en zona menos oscura todavía una zona de terreno firme. Es decir, que el ex lago de Texcoco estaba más o menos en esta región de acá, y la zona de transición es una zona en donde el espejo de agua era muy pequeño o incluso se secaba en las zonas, en la época donde no había lluvia. Pues esta zona de transición en algunos lugares es bastante de varios kilómetros, pero en otras zonas es bastante delgada, y en la diapositiva también están los edificios que tuvieron daño durante el sismo del 2017. Vean cómo siguen perfectamente la zona de transición, y de hecho, si hiciéramos un conteo de los edificios que tuvieron daño, ese conteo se los ofrezco a partir de los reportes que hizo el Instituto para la Seguridad de las Construcciones. En México, en la Ciudad de México, para que se autorice una construcción, pues quien autoriza es la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, y ellos a su vez pues tienen un Instituto para la Seguridad de las Construcciones que hacen esta función. Entonces, después del sismo, si había un edificio de departamentos que pues se veía con un poco de daño, hablaban al Instituto para la Seguridad de las Construcciones para que fueran a elaborarles un reporte técnico. Entonces, lo que está aquí son los reportes técnicos que elaboró el Instituto para la Seguridad de las Construcciones. No son todos los edificios, son solo los reportes que se elaboraron. Eso explicaría por qué los edificios que tienen colapso total están contabilizados como en 20, y se sabe que al menos 40 edificios presentaron colapso. Los otros 20, pues no se les elaboró un reporte. En el eje de las Ys está la cantidad de edificios o cantidad de reportes, y en el eje de las X está una relación de daño. Entre más a la derecha estoy, el edificio tuvo menos daño, y entre más a la izquierda estoy, el edificio tuvo más daño, incluso un daño como colapso total, colapso parcial e incluso riesgo de colapso. Tal vez si yo contabilizara estos 3 columnas, estaría teniendo una buena referencia de edificios que requieren ser demolidos o incluso que ya están en el suelo. Y si sumo estos reportes, andan por 213 edificios. Necesito insistir acá que no son todos los edificios, son únicamente los de los cuales se elaboró un tipo de reporte. De estos 203 edificios, me tiene que a mí decir que pues la Ciudad de México, si bien tiene edificios que no van a colapsar después del sismo, no me sirve de mucho tener 200 o 300 edificios que tengan esta cantidad de daño. Y no me sirve porque la ciudad necesita recuperarse después de este evento extraordinario. Así que, ¿en dónde van a trabajar esas personas, o dónde van a habitar, o en qué escuelas van a asistir, o en qué hospitales se van a atender con esa cantidad de edificios dañados? En realidad esto es un caos. Y dentro de estas explicaciones que deberíamos de tener a consideración, está el tipo de daño que se generó. Antes de mostrarles el tipo de daño, lo que quiero dejarles aquí el sabor en la boca, y que no nos da tiempo en profundizar, es que estoy hablando de un concepto que se llama resiliencia. El tiempo que se tarda la ciudad en recuperarse después del evento extraordinario es justamente esto. Si se tarda pocas horas, es un lugar resiliente, y si se tarda la cantidad de meses o incluso hasta años que se tardó la Ciudad de México, quiere decir que hay cosas que necesitamos cambiar, no únicamente a nivel gubernamental, sino nosotros mismos en la manera como nosotros diseñamos o proyectamos los edificios. Y les estaba hablando del tipo de daño.
Ojalá hayan tenido oportunidad de dar una caminata por Ciudad de México después de los sismos y fue muy fácil distinguir este tipo de daños. Las losas estaban bien, las traves estaban bien, pero las columnas en planta baja tenían esta cantidad de daño. Entonces, ¿de qué me sirve que las losas estén bien, las conexiones bien, las traves bien, si las columnas en planta baja ya ni siquiera tienen la verticalidad que se necesitaba? Fue muy fácil identificar este tipo de fallas. Vean, esta es la columna original. Aquí le pusieron algún tipo de apuntalamiento, pero la columna original es la que tiene muchísimo daño. Y vean, estas fotos son muy reveladoras porque finalmente se ve la losa sin daño, se ven los muros sin daño, pero definitivamente la gente que habitaba este lugar tuvo que desalojar, no porque su departamento estuviera fracturado, sino porque las columnas en planta baja estaban fracturadas. Y de manera que aquí algo no funcionó bien, porque las columnas finalmente que están dañadas, que son el elemento principal, yo hubiera querido que permanecieran con poco o con nulo daño. Y la única manera como se puede conseguir eso es a través de algo que se llama filosofía del diseño por capacidad. Los elementos hay algunos elementos que yo quisiera que no se dañaran y hay otros elementos que yo pues voy a aceptar algún tipo de daño y en ese sentido pues necesito generar líneas de defensa en las estructuras que yo esté diseñando. Y para explicar esto, supongan que ahí donde están logro yo anclar esta cadena. Entonces esta es una cadena que tiene los eslabones idénticos y yo le doy un jalón. Si yo tuviera suficiente fuerza para hacer que esta cadena se dañara, no sé si podrían, si ven que cualquiera de estos eslabones se podría dañar. Son los eslabones bastante parecidos, de manera que, dado que son iguales, si yo le doy el jalón, cualquiera de los eslabones se podría dañar. Ahora convengamos que cada uno de estos eslabones representa algunos de los miembros de los elementos estructurales. Uno representa la trave, otro la columna, la conexión, las cimentaciones, las losas, de manera que si yo le doy un jalón, el elemento que se puede dañar es la cimentación. ¿Y de qué me va a servir que la trave, la columna, los muros estén bien si la cimentación está dañada? O lo que las fotografías que les acabo de enseñar, le di el jalón y resulta que el eslabón que representa las columnas es la que se dañó. Entonces, si de esta cadena de eslabones yo intento definir las líneas de defensa, yo quisiera que el elemento que representa el contraviento, es este elemento inclinado, sea la primera línea de defensa. Después de que ese contraviento falle, yo quisiera que falle la trave. Después de que falle la trave, yo quisiera que falle la columna. Y por último, que las cimentaciones y la conexión permanezcan sin daño, cimentaciones, conexión, la losa. Entonces, la única manera como yo respetaría este mecanismo de colapso es que la trave tenga la capacidad de soportar la máxima demanda o capacidad que logre desarrollar el contraviento. Es decir, en ese esquema, primero tendría que fallar el contraviento y después debería de fallar la trave. Y la columna debería de tener la capacidad para desarrollar la máxima capacidad que logra desarrollar la trave. Como la trave está supeditada al contraviento, primero fallaría el contraviento, luego la trave y luego la columna. Y si lo extiendo hacia las conexiones y hacia la cimentación, pues entonces las conexiones y la cimentación tendrían que estar diseñadas con la máxima capacidad que puede desarrollar la columna. No sé si ven que lo que estamos definiendo aquí son líneas de defensa, secuencias de daño, y eso se llama mecanismo de colapso. Entonces, el mecanismo que estamos platicando es un mecanismo columna fuerte, viga débil, contraviento más débil, y está ejemplificado aquí en esto que hizo alguno de mis estudiantes. Vean cómo estas pelotitas representan el daño. Estamos empujando este edificio de izquierda a derecha, de manera que estos contravientos que están en compresión son los primeros que fallan, después fallan los contravientos que están en tensión, el daño se propaga hacia las traves, y por último, ya que está formado el mecanismo de colapso, la línea de defensas, se admite que las columnas tengan poco o nulo daño, pero únicamente en la base. No se permite que las columnas de pisos intermedios tengan algún tipo de daño. Esto que está aquí se llama mecanismo de colapso y la única manera de conseguirlo es a través de algo que se llama diseño por capacidad. El programa no sabe hacer esto. Esto requiere que la persona que está haciendo el diseño
ejecute este diseño por capacidad. Y les quiero ofrecer mecanismos de colapso que no forzosamente fueron diseñados siguiendo esta filosofía del diseño por capacidad. El ejemplo más evidente pues, son las fotografías que les mostré después del sismo del 2017. Y vean aquí estos ejemplos analíticos que hizo alguno de mis estudiantes que van empujando de izquierda a derecha. El primero que se daña es la trave. Después de que se dañó la trave, se dañan las columnas, incluyendo columnas en pisos intermedios. Esto es lo que pasó en el sismo del 2017. Y por último, algunos contravientos se dieron cuenta que estaba temblando únicamente en planta baja, pero pues ya que todo el edificio está dañado, entonces esto no funciona y ya lo vieron en las fotografías, que resulta catastrófico para una ciudad. Además, tengo que subrayar que no importa qué programa de análisis utilicen ustedes, esto no lo sabe hacer un programa. Aquí se necesita a alguien que entienda la filosofía del diseño por capacidad para asegurar que el edificio tenga un adecuado comportamiento. Y a lo mejor habrá alguien que me diga, bueno, mira, yo llevo ya mucho tiempo haciendo diseños y nunca me había preocupado por hacer esto del diseño por capacidad. Esto del diseño por capacidad está en uso desde la década de los 70s. Entonces, me diría, oye, como que estás exagerando, no es necesario aplicar eso. Pero yo les quiero decir que independientemente que ya les mostré evidencias del sismo del 2017, esto es un conocimiento conocido. Y para ser incisivo, les quiero mostrar este ejemplo del sismo de Northridge en la costa de California, del sismo del 1994, magnitud del sismo 6.4, de un edificio de acero. Y lo que estamos viendo es la columna de acero que llega a una placa base. La placa base está unida a las anclas que van a dar a la cimentación, y justo en esta conexión o en este punto o en este nodo llega uno de los contravientos. Entonces el movimiento que induce el sismo es un movimiento así, es un movimiento de va y ven. En ese movimiento la columna se comportó bien, el contraviento bien, la placa de conexión bien, las soldaduras bien, el ancla bien, la cimentación bien, pero como no aplicaron el diseño por capacidad, yo no elegí desde antes quién es la primera línea de defensa, viene el sismo, se da cuenta de eso y pues el sismo escoge. Y en este caso escogió la placa base, placas bases de hasta 2 pulgadas fracturadas en estos edificios. Entonces, ¿de qué me sirve que la columna esté bien, que el contraviento bien, la placa de conexión bien, las soldaduras bien, la cimentación bien? Si la placa base, lo que sostiene todo el edificio, está fracturado, pues evidentemente esto es un problema grave en el proceso de diseño. Entonces, si ustedes atienden esto, lo que van a tener es un mecanismo de disipación de energía extra y un mecanismo de supervivencia, y les estoy ofreciendo en la diapositiva algunos mecanismos de colapso que no son del todo buena idea. Vean, aquí ya habíamos platicado sobre articulaciones en columnas en pisos intermedios sin que los contravientos trabajen. Esto es algo que no consideró el diseño por capacidad. Noten este de acá, aquí sí hay daño en los contravientos, hay daño en las traves, no hay daño en las columnas, se ve bien, pero aquí hay 12 entrepisos que ni siquiera se dieron cuenta que estaban temblando, no tienen daño. Entonces el daño tiene que estar distribuido en la altura, todos los elementos deben de participar en la disipación de esa energía. Y acá está, digamos, el mecanismo de colapso estrella. No se ve simétrico porque ya les expliqué hace rato que las cargas están aplicadas únicamente de izquierda a derecha. Entonces creo que nos da pie esto para platicar un poco más del proceso de diseño. En el proceso de diseño yo estoy pensando que el contraviento sea la primera línea de defensa. Esto implica que las traves y la columna tienen que ser diseñadas con la máxima capacidad que pueda desarrollar el contraviento. Ojalá y estén conmigo que este contraviento se diseña por tensión o compresión. No importa qué tipo de conexiones le pongan, en otro momento podemos ponernos a platicar de eso. La cantidad de momento que jala es muy pequeña, de manera que siempre queda regido por tensión o compresión. Y les decía, ustedes proponen aquí una sección y el siguiente elemento no se diseña con el análisis que ustedes realicen, sino con la máxima capacidad que puede desarrollar el contraviento. A ver, seamos más incisivos. Ustedes hacen un modelo matemático en algún programa que sepan utilizar y para ese programa
ustedes le ponen ahí las combinaciones de carga que correspondan, qué carga muerta, qué carga viva, que existan en la dirección, que existan en la dirección. Eso creo que ya medianamente lo saben hacer. Y lo que seguiría ahí, pues es que le pongan, identifiquen de todas esas combinaciones cuál es la posición del contraviento que es más crítica. Por ejemplo, para este, ¿cuál es la combinación que es más crítica? Por ejemplo, para este, sacan la máxima carga axial y la máxima carga en tensión y así diseñan este contraviento. O sea, lo diseñan con la solicitación del análisis modal espectral. Pero la siguiente línea de defensa, es decir, la trave, ya no se diseña con esto, porque si no sería un diseño por resistencia. La diseñan con la máxima capacidad que puede desarrollar el contraviento y sería la única manera como ustedes garanticen que primero falle el contraviento y luego la trave. Y la columna tampoco se diseña con la máxima capacidad que pueden sacar de acá, sino tendrían que diseñarlo con la máxima capacidad que puede desarrollar la trave y sería la única manera como el primer elemento que se dañe sea la trave y después la columna. Bueno, primero el contraviento, luego la trave y después la columna. A ver, entonces seamos más explícitos. Ustedes diseñan el contraviento ante la demanda de tensión y la demanda en compresión. Y con esto ya propusieron una sección. Y la trave y las columnas, ustedes tienen que diseñarlas con la máxima capacidad que puede desarrollar la sección del contraviento que hayan propuesto. Pero si están conmigo, tienen que obtener la máxima capacidad que puede desarrollar. Yo le digo a mis estudiantes cuando estamos viendo este tema, tienen que sacar la máxima patada que puede dar el contraviento. Y para hacer eso, no utilizan las ecuaciones de diseño, sino utilizan unas ecuaciones que establecen la máxima resistencia esperada. Noten, por favor, cómo aquí, para las cuestiones de diseño, se involucra un factor de resistencia que tome en cuenta las incertidumbres que pudieran haber. Y para la máxima resistencia esperada, se quita este factor de resistencia, no se considera la máxima patada, y se agrega este factor RY. Aquí está la definición de RY y tiene el siguiente sentido. Cuando ustedes están diseñando un elemento de acero, lo diseñan con el FY que dice el libro. Por ejemplo, si es un acero de grado 50, el FY es 3515. Entonces, hacen sus diseños con 3515 porque eso dice el libro que tiene el esfuerzo de fluencia de grado 50. Pero si ustedes trabajaran en una planta o trabajaran ahí en obra, les llegarían los perfiles de acero, las placas de acero, y aunque hayan pedido acero de grado 50 con un esfuerzo de fluencia de 3515, resulta que el esfuerzo de fluencia es un poquitín más grande. Nunca es 3515, es una revoltura de elementos químicos. Por lo menos en el mercado mexicano no pasa que sea más bajo, pero sí es común que sea un poquito más grande. De manera que la relación entre el esfuerzo de fluencia real y el esfuerzo de fluencia teórico se llama así, sobre resistencia del material. Noten por favor que el número es mayor a 1 y a lo mejor alguno de ustedes me dice, bueno, me queda claro que lo que estás intentando sacar es cuál es el esfuerzo de fluencia real del contraviento que va a llegar ahí a la planta que van a poner en el edificio, pero yo apenas estoy en un proceso de diseño. ¿Cómo voy a saber el tipo de acero o cuál va a ser el FY que va a llegar? Ah, bueno, pues para eso la norma técnica complementaria incluye esta tabla. Entonces, dependiendo del tipo de acero, por ejemplo, habíamos dicho aquí en lo que platicamos, acero A572 grados 50, tiene 3515, dice que RY anda como por 1.1, o sea que el esfuerzo de fluencia real es como un 10% más grande que el esfuerzo de fluencia teórico. Por insistir en esto, miren, aquí está una curva, esfuerzo contra deformación unitaria de una probeta de acero extraída de un perfil de acero, extraída de un perfil comercial. Entonces, hay un intervalo elástico que es una línea en color, una línea recta, hasta que llega al esfuerzo de fluencia. A partir de ese esfuerzo de fluencia, así funcionan los materiales metálicos, como que se estabiliza y luego, pues nuevamente hay una nueva cantidad de esfuerzo que puede tomar hasta que llega un esfuerzo máximo, que a la luz de la normatividad mexicana se llama esfuerzo último, y finalmente se degrada hasta un esfuerzo de ruptura.
este esfuerzo de fluencia o esta aproximación real es la que se puede conseguir considerando este esfuerzo de fluencia, este factor de sobresistencia del material. Y por insistir un poco más en este detalle, quiero mostrarles algunos resultados de probetas de acero extraídas de algunas pruebas experimentales desde 1972. Entonces, vean, estos investigadores reportaron que extrajeron una probeta de patín y una probeta de alma de un cierto perfil que estaban analizando, y noten esto, el esfuerzo de fluencia de la misma pieza es diferente en el patín que en el alma. Ahorita esta discusión va sobre el FY, ¿no? Esta otra investigación reporta lo mismo y reporta lo mismo, y esto es porque si se han fijado cómo se fabrican estos perfiles se fabrican en caliente, se hacen algunos tipos de lingotes hacia el rojo vivo y se meten en rodillos. Esos rodillos hacen que esto tenga esta forma así laminada, por eso se les llama perfiles rolados. Pero les decía, eso está a una alta temperatura, de manera que estas piezas se dejan enfriar, y cuando se dejan enfriar, ese proceso de enfriamiento tiene influencia en las propiedades mecánicas. Si la fábrica o el productor de estos perfiles no es cuidadoso, esto no se podría no enfriar de manera uniforme, y los esfuerzos de fluencia entre el alma y el patín serían todavía más diferentes. O espero que estén conmigo. Si estos patines están muy cerca, pues emiten calor y ayuda a que esto tenga un tipo de enfriamiento. En cambio, si están muy retirados, a lo mejor el alma se enfría a un ritmo diferente que lo que se enfrían los patines. Entonces, importa mucho el proceso de fabricación. Y para estimar cómo andaban los esfuerzos de fluencia en el mercado mexicano, con mi grupo de investigación, con mis estudiantes, hemos implementado dos tipos de esfuerzo. En el primer tipo de esfuerzo que dice ahí Proyecto A, fuimos con fabricantes o con productores y les pedimos casi 2,000 certificados de calidad. Cuando llega el perfil de la placa o llega el perfil de acero a la fábrica, ese perfil va acompañado de un certificado de calidad. En ese certificado pues dice cuáles los elementos químicos que utilizaron, cuánto tiempo se tardaron en hacer la mezcla, el número de lote, pero viene también un ensayo que realizaron a ese material, de manera que viene reportado el esfuerzo de fluencia. Habían certificados de calidad con el esfuerzo de fluencia de placas, de ángulos, de canales, de perfiles cajón, de perfiles I, con varios tipos de acero. De estos certificados que conseguimos, 22% eran extranjeros. Unos venían de Alemania, de China, Corea, España, Estados Unidos, Japón y Ucrania. ¿Por qué los estamos contabilizando aquí? Porque finalmente son perfiles que existen en el mercado mexicano. De ellos, entonces, el 22% eran extranjeros, y yo creo que la mayoría está pensando que la calidad que del perfil de China variaba con el de Alemania, o que el de Ucrania variaba con el de Japón. Y yo tengo que decirles que no es verdad, que los perfiles tenían entre todos, incluyendo los del mercado mexicano, más o menos la misma calidad. Todos, de manera que los resultados que van a ver son de todos los perfiles disponibles en el mercado mexicano, incluyendo los perfiles extranjeros. Y vamos a centrar la atención en esta discusión en los perfiles o en las placas, en el tipo de acero que se utiliza para contravientos, porque es el ejemplo que estamos poniendo aquí. Entonces, en esta diapositiva lo que encuentran es el RY, o sea, la relación entre el esfuerzo de fluencia real y el esfuerzo de fluencia teórico, contra simplemente el tipo, la cantidad de especímenes. En esta discusión estamos centrando la atención en la relación de FY entre el FY teórico, que se llama RT. Son estos rombos en color azul. Noten que la mayoría de ellos, más bien todos, tienen un RY superior a 1, es decir, que siempre tienen más del esfuerzo de fluencia que uno estamos pensando, que en pocos casos se aproxima mucho a RY, pero que en la generalidad pues es muchísimo más grande, incluso llegan a ser algunos superiores al 30% o tienen un incremento del 30% de lo que tiene RY. ¿Cuánto dice la norma para este tipo de acero Hawkins 2 grados 50 para placas?
1.1 y también 1.1 para perfiles. Pero si buscamos pues una media, no sé si ven que la media definitivamente anda por acá arriba, anda un poquito más grande. Entonces hicimos algunos resultados estadísticos con esta clasificación por clases y a partir de ellos una campana de Gauss para intentar identificar dónde está la media estadística. Vean, aquí el 1.1, estos puntos que están acá, son los normativos. Perdón que esta diapositiva está en inglés, pero bueno, esta es la normativa. Y este máximo de la media anda por 1.19. Recuerden que este anda por 1.1. Entonces, la media está un poco lejos. Y entonces, ¿qué tal si platicamos la media menos una desviación estándar? Eso hace que este número ande como por 1.12, que es bastante más próximo al 1.1, ¿no? Se parecería como que se ve bastante bien. Aquí está el estudio estadístico para grado 50, y aquí hay otros a tipo de acero para tubos de acero que también saben que se utilizan para los contravientos. Entonces, vean, aquí en este caso, estoy diciéndoles que la media menos una desviación estándar se aproxima mucho al 1.1. Y podría parecer que esto es buena noticia porque tienden los resultados a la misma magnitud. Pero yo les haría pensar algo. A ver, ¿para qué estamos haciendo esto? Estamos haciéndolo para intentar sacar la mayor patada que puede dar el contraviento. Pero entonces, si a mí me toca que me manden a la fábrica o al edificio un contraviento con este factor, con esta sobreresistencia al material, pues no hay problema porque yo calculé la patada con esta magnitud que es más grande. Entonces, no puede ser que primero falle la trave y después el contraviento, porque el contraviento incluso va a fallar hasta un poquito antes de lo que lo pensé, porque tiene una sobreresistencia menor a la que realmente le puse. Pero no sé si ven que el problema está en que existe la probabilidad, y una probabilidad muy grande, que me toque un RY más grande de lo que podría, de lo que yo propuse en mi proceso de diseño. A ver, vamos a quitar la gráfica y mejor vamos a verlo en forma de tabla. Aquí están los factores que corresponden al reglamento de la Ciudad de México, que está basado en esta versión del reglamento de Estados Unidos. Aquí está los resultados estadísticos considerando ninguna desviación estándar, ningún error en el muestreo. Y aquí hay un escenario en donde propusimos un error del 2%, o sea, un nivel de confianza del 98%. A ver, me regreso para insistir en eso. O sea, esto es quitarle el 2% de este lado y el 2% de este lado como para que no desvíen la tendencia. Entonces, hay unos resultados que son muy parecidos. Por ejemplo, vean estas placas o láminas de acero a 570 grados 50. La norma dice 1.10 y este estudio dice 1.08 y 1.08. No nos vamos a pelear por eso, ¿no? Es más o menos el mismo. Pero hay otros resultados donde es muy diferente. Vean, por ejemplo, perfiles laminados de acero A36 dice 1.50, 1.5 y a cada 1.32 y 1.33. O sea, aquí ya un 20%, 1.2, sí ya es importante. Pero, ¿qué tanto podríamos utilizar estos datos para modificar la norma? Y yo les hago siempre esta pregunta. A ver, si ustedes vendieran pan, o si tuvieran una panadería, ¿ustedes no dirían que su pan es el mejor? O sea, es decir, si el certificado de calidad lo hace el productor de los mismos perfiles, pues ¿cuál podría ser la veracidad de estas pruebas? Por esa razón, emprendimos un segundo estudio acá con otros estudiantes, en donde más bien extraíamos las probetas y elaborábamos nosotros mismos los ensayos. Para eso hay que atender por ahí varias normas en la fabricación de las probetas. Unas probetas se extrajeron de los patines y otras probetas se extrajeron del alma. En total, se extrajeron casi 200 probetas de patín y otras 200 probetas de alma. Y con esto, pues lo que intentábamos entender es cuál era el comportamiento que habían tenido los aceros disponibles en el mercado mexicano. Aquí están alguna vista de las probetas y es importante para mí recalcarles, aquí está una curva experimental, que lo que estamos buscando es el esfuerzo de fluencia y este esfuerzo máximo. Pero ya que estábamos metidos aquí en esto, pues nos metimos a estudiar también el esfuerzo de fluencia en el 0.02% de la deformación unitaria. Ya les había platicado anteriormente que cuando le ponen la carga,
hay un intervalo elástico, en este punto fluye, y aquí vean que se estabiliza el esfuerzo. Entonces, en el punto 0,2 de la deformación unitaria, hicimos también un estudio estadístico para este punto, de manera que lo que van a ver son los resultados estadísticos para este y para este. Yo no les ofrezco acá del esfuerzo de ruptura, ni tampoco las deformaciones unitarias correspondientes. Y pues bueno, pues aquí se ven algunas vistas de los ensayos. Es la máquina universal de la Universidad Autónoma Metropolitana. Aquí hay algunas probetas pues que ya fueron ensayadas. Lo que ven aquí en la diapositiva es un instrumento que mide la deformación lineal, es un transductor, y que medía en 2 pulgadas, en 5 centímetros. Cuando avanzamos en las decenas de los ensayos, ya les platiqué que son muchísimos los que practicamos, identificamos estos casos donde la falla no ocurría justamente al centro, pese a que habíamos sido muy cuidadosos con toda la normatividad, y eso nos llevó a inventar algún tipo de dispositivo para sujetar pues los transductores de manera que pudiéramos medir la deformación entre marcas de 20 centímetros y así pues relacionar no únicamente el esfuerzo, sino también las deformaciones que se estaban obteniendo. Y en esta parte es donde quisiera ofrecerles un video. A ver, yo tengo aquí el video abierto y lo que voy a intentar hacer es cambiar la pantalla. A ver, necesito que me digan, ahorita que puedan, si están viendo este video. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, a ver, pantalla completa, sí. Y aquí está. Creo que ahí deben de estar viéndolo. Espero que sí. Ay, qué amable, gracias, les agradezco. Miren, lo que van a ver es la máquina universal. Es importante dentro de los ensayos ser cuidadoso con la velocidad de aplicación de la carga, porque si fuera muy rápido, la carga podría ser como una carga de impacto. Entonces hay que irle aplicando la carga pues en función del tiempo, de manera que los ensayos duraban de cada probeta unos 25 minutos. Y si les estoy diciendo que fueron casi 400 probetas, pues nos tardamos casi 6 meses haciendo lo que ustedes van a ver ahorita en unas gráficas. En el video está ya colocado el transductor. Aquí espero que vean el apuntador. Está colocado el transductor, pero es importante cuidar la instrumentación en el intervalo inelástico. Por eso van a ver que llegan y desmontan el transductor cuando las deformaciones inelásticas son importantes. Y lo que más quisiera que vieran es una probeta de un perfil extraído de una viga irreal, ¿no? Disponible en el mercado mexicano. Y lo que más quisiera que vieran es este émbolo superior en función del muro que está atrás. O sea, van a ver cómo esto se va moviendo hacia arriba sin que falle el acero, y esto lo logran ver en función de esta trave que se alcanza a ver aquí. Entonces, lo que quiero que dejar el sabor en la boca, vamos a ver el video de un par de veces, está grabado en alta velocidad. Lo que quiero dejar el sabor en la boca, que estamos ante un material que es verdaderamente dúctil. Entonces, bueno, ahí ya le puse play, está iniciando el experimento, esto está en el intervalo elástico. Una vez que retiran la instrumentación, que es en este momento, noten la incursión en el intervalo inelástico, la deformación es permanente, sigan el experimento con la parte de atrás para que vean todo lo que se separó de manera estable. Lo voy a repetir para que si lo alcanzaron a ver bien, y tomen de referencia nuevamente el muro de atrás para que vean cómo el acero es muy estable en el intervalo inelástico. El daño es permanente, esto ya no hay manera de que lo regresen a su posición, pero no quiere decir que falla, ¿no? La falla viene hasta aquí, hasta el final. Ahí está. Y bueno, pues lo que espero que quede ahorita, pues es la discusión de los resultados. A ver, antes de eso, voy a asegurarme que puedan ver lo que estoy compartiendo. A ver, deje de compartir y nuevamente vamos a poner aquí porque hace rato no nos funcionó bien. Entonces, bueno, ya estamos nuevamente proyectando las diapositivas y lo que quisiera mostrarles pues son los resultados de estas pruebas experimentales. Entonces, vean, aquí en la parte de arriba están los esfuerzos de fluencia, distinguiendo las probetas que extrajimos del ALMA y las que extrajimos de los patines.
¿Qué es lo que estamos queriendo buscar? La relación que hay entre el esfuerzo de fluencia real y el esfuerzo de fluencia teórico para mejorar el proceso de diseño y que fallen las estructuras como queremos que fallen. Entonces vean, la línea más oscura son los patines, la línea más clara son las almas. Está esto en intervalos de clase. Noten que en todos los casos es superior a 1 y que yo diría que la media anda por acá. Entonces, de este lado está FY, aquí está el R, que equivale al 0.02% de la formación unitaria, lo platicamos hace rato, y este es el esfuerzo último. Entonces, mi atención está centrada acá porque es la discusión que me pidieron que platicara con ustedes esta tarde y quiero mostrárselos más bien en campanas de Gauss. Entonces, quité los intervalos de clase y están únicamente en las campanas de Gauss de los resultados de almas y de resultados de patines. El requisito de la norma es 1.1, aquí lo pusimos, aquí está. La media de estos resultados de las pruebas experimentales reales, ya les platiqué casi 400 probetas, anda por 1.14, pero no se dejen ir otra vez, no se dejen llevar otra vez. O sea, el 1.1 está muy cerca del 1.14. Para fines prácticos podríamos dejar el 1.1, pero no sé si ven que existe la posibilidad que a mí me den una probeta, un perfil que ande por aquí, en cuyo caso yo lo diseñé para el 1.1 e implicaría que la probeta va a tener un buen comportamiento porque la diseñé para esta patada y resulta que tiene esta de acá. Entonces, las traves y las columnas van a estar bien diseñadas. El problema está en que, no sé si ven que existe la posibilidad de que me den una probeta o que llegue a la obra o a la fábrica una probeta que tenga más esfuerzo de flecha y en ese momento pues ya el diseño que yo tenga no va a ser lo suficientemente conservador. Incluso podría ser que se voltee la tortilla, si me permiten la expresión, que primero falle la trave y después el contraviento, porque resulta que el contraviento que me enviaron tiene un FY más grande de lo que yo había propuesto en el proceso de diseño. Sin embargo, para estas cuestiones, en el momento de modificar la normatividad, hay que ser muy críticos. Porque vieron que nos tomamos con mucha seriedad esta investigación, atendimos toda la norma, fue una inversión de tiempo y de recursos muy grandes durante mucho tiempo. Sin embargo, yo soy solo un laboratorio y que para que poder modificar de manera incisiva esta magnitud en el contexto del mercado mexicano, pues tendrían que haber cuando menos 2 o 3 laboratorios que elaboraran la misma cantidad de pruebas experimentales para que con los resultados de todos observemos una tendencia. En ese proceso es en el que nos encontramos y bueno, pues finalmente la idea es obtener este tipo de curvas que se llaman curvas de fragilidad, que lo que establecen son probabilidades de ocurrencia. No quiero entrar demasiado en detalle, pero digamos que de acuerdo a estos resultados, el FY dice que anda por aquí, el RY 1.1, o sea, un 10% más del FY teórico. De acuerdo a estos resultados, existe la probabilidad como del 45% de que la probeta que a mí me manden a la obra quede bien cubierta con esta propuesta. Pero lo malo de esto es que existe un universo del 55% de que el RY sea más grande. Entonces, con estas curvas de fragilidad parecería como que es una necesidad, pero yo les insisto que esto pues requiere algún tipo de investigación complementaria. Hay quien dice, ya lo hemos platicado hace rato, pues que este RY pues va a depender del espesor de las placas. ¿Y por qué del espesor de las placas? Porque es el proceso de enfriamiento. Entonces, aquí lo que les estoy ofreciendo es el RY en función del espesor de la placa. Ensayamos algunas probetas con apenas 1/4 de pulgada, 0.635 milímetros, y algunas placas que iban casi a 2.2 centímetros. Vean, se distingue en la diapositiva las probetas extraídas de almas y las probetas extraídas de patines. Veanlas como se ven. Yo no sé qué opinan ustedes, pero yo diría que no se aprecia una tendencia, lo que es una buena noticia, porque estamos platicando que los perfiles que se fabrican en México y que están disponibles en México tienen un excelente proceso de fabricación. Asimismo, hay quien dice, no, bueno, esto depende, RY depende del peralte. Si estos patines están muy retirados, pues el alma se va a enfriar a otro ritmo,
y entonces el ALMA tendría un RY muy diferente o un esfuerzo muy diferente que lo que tienen los patines. Así que aquí les ofrezco la gráfica de la sobreresistencia del material en función del peralte de las vigas, y noten que, salvo su mejor opinión, tampoco hay ninguna tendencia. Ensayamos vigas o probetas extraídas de vigas de 15 centímetros hasta unas vigas de hasta 60 centímetros y no se ve una tendencia clara. Y evidentemente también hay quien dice, no, bueno, de RY de lo que sí depende es del peso. Miren, acá está la tendencia. Entonces, ensayamos algunas vigas que tenían un peso lineal pues bastante pequeño y otras que llegaban a 150 kilos por metro lineal, unas probetas bastante más robustas. Y también, salvo su mejor opinión, noten que no se ve ninguna tendencia clara aquí en estos resultados. Así que bueno, pues hagamos unas conclusiones de esto. Yo diría que no se notó ninguna tendencia clara en el aumento progresivo de la sobreresistencia del material relacionado con la mejora de tecnología en la fabricación con el paso de los años. A ver, explico un poco más esto. Si nos acordáramos cómo eran las televisiones hace 30 años, o sea, eran muchísimo, muy grandes, con pocos canales, había que cambiarle manualmente, y poco a poco las televisiones fueron progresando hasta que son pues, la pantalla plana que tenemos ya hoy en día, con manejo de control remoto, etcétera. Entonces, si acá el problema en la mezcla de los aceros es la cantidad de materiales químicos que uno tiene que tener para que el esfuerzo de fluencia real se parezca al esfuerzo de fluencia teórico, es decir, que RY tienda a 1, pues dado que hay mejoras en la tecnología, tal vez pues esto sea sensible con el paso de los años, pero fíjense que no. O sea, el RY que está propuesto actualmente en la norma es el mismo que está propuesto desde hace décadas y ya vieron que sigue medianamente la misma tendencia. O sea, aunque yo les pido un acero de 3515, cuesta trabajo darle al 3515, por lo que siempre se siguen pasando y esto está bien retratado en la normatividad actual. Inciso B, no se notó ninguna diferencia significativa entre el acero de fluencia de las probetas extraídas del ALMA y las probetas extraídas de patines, y les insisto que esto es buena noticia, porque implica que los perfiles de acero de fabricación nacional que están disponibles en el mercado mexicano tienen un excelente proceso de fabricación. Inciso C, no se logró establecer una relación clara entre las características físicas de los perfiles y la sobreresistencia del material. Y también yo les insisto que esto es buena noticia, porque quiere decir que un perfil pequeño va a tener medianamente las mismas características que un perfil más alto, y eso debe de traducirse en confianza para los diseñadores. Y el último aspecto es que se insistió aquí en la importancia de esto del diseño por capacidad, que me lleva de la mano a pues estudiar o mejorar mis procesos de preparación, entender mejor la normatividad actual, y eso implica que o tiene influencia incluso en procesos de rehabilitación. Vean cómo a este marco, a este edificio, le están agregando estos contravientos de acá, y como yo quiero que primero fallen los contravientos y luego fallen las columnas, pues las columnas las diseño con la máxima capacidad que puedan desarrollar los contravientos, y eso pues me obliga a que las columnas tengan que ser reforzadas. Y vean además que este es un proceso que se requiere en varios sentidos, o que se ha ocupado en varios sentidos a lo largo de los edificios en el país. Pues es más o menos lo que tenía propuesto para esta sesión. Tengo para ustedes dos comentarios adicionales. El primer comentario es: ¿de dónde saco más información? Los dibujitos y las diapositivas que yo puse aquí, pues simplemente son ayudas para discutir las cosas que yo ya conocía a priori. Pero no quiero dejar de insistirles que solo son dibujitos. ¿De dónde? Si yo quiero aprender más del tema, yo les recomendaría que vengan para acá. Miren, estos resultados de las probetas experimentales las publicamos o están publicadas en un documento que es público, gratuito, y que está pues no sé, en la librería o en una biblioteca de la empresa Gerdau Corsa. La publicación se llama Propiedades mecánicas de perfiles IR disponibles en México,
no nada más existe este documento, hay muchos documentos más, y se llama Compendio de Información Técnica. Entonces es una biblioteca. Entonces, ¿dónde puedo sacar esto? Pues ahí tiene que estar publicado y además es gratuito. Aquí está la dirección, está horriblemente difícil, a ver si algún día le pido a algún estudiante que saque un código QR para que los dirija acá directamente y pues que sea un poco más simple esta referencia. Pero estoy seguro que si le ponen mi nombre en Google o en un buscador, Edgar Tapia Hernández, Propiedades Mecánicas del Acero, van a encontrar esta información. Y los que quieran una información un poquito más técnica, una discusión ya de aplicación en perfiles de acero, les quiero ofrecer esta referencia. Está publicada en este artículo, desafortunadamente está en inglés, pero bueno, pues justamente es el propósito de que sea una discusión muchísimo más técnica. El artículo a la revista se llama así, Journal of Building Engineering, como revista de ingeniería de edificios, y hace aquí una discusión de marcos de acero con contravientos excéntricos, pero justamente en el proceso de discusión utilizamos algunos de estos resultados para robustecer pues los resultados y la discusión de casos prácticos en el contexto de la práctica mexicana. Estoy seguro también que si en un buscador le ponen mi nombre, Edgar Tapia Hernández, y le ponen el nombre de la revista, Journal of Building Engineering, van a encontrar otros artículos y entre ellos pues este artículo donde se discuten las propiedades del acero. Este es el primer comentario. Y el segundo comentario, yo quiero platicarles que en México no existe un reglamento para el diseño sísmico que sea aplicable a todo el país. Y no existe porque México es una federación y la federación está arropada en una constitución y el esquema de la constitución es municipio libre. En ese esquema, cada municipio tiene la libertad de elaborar sus propias leyes y de esas leyes se desprenden los reglamentos como el reglamento de construcciones de cada municipio. Entonces, imponer desde la federación un reglamento sería anticonstitucional. Por esta razón, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica se ha dado la tarea de reunir a un nutrido grupo de expertos, literalmente de todo el país, que están trabajando en la elaboración de un documento técnico que fungirá como reglamento. No se puede llamar reglamento, ya platicamos que sería anticonstitucional, pero este documento de aplicación con criterios mínimos para el diseño sísmico tendría influencia en todo el país y estos expertos están trabajando en los capítulos que conformarían este reglamento nacional. Y la manera como hemos llegado a la conclusión que podría tener potenciar el alcance de todo el país es mediante un consenso. Por eso el contenido de cada uno de los capítulos se discute en sesiones públicas. En esas sesiones públicas se discute la estrategia de avance o el avance y la estrategia de trabajo de cada uno de los capítulos. O sea, ahorita se han discutido ya 4 o 5 sesiones gratuitas y a distancia en donde se les hace un llamado para poder participar. Y la siguiente, o la invitación, o el sentido de todo este comentario, es para hacerles la invitación a este evento. Este será el lunes 4 de octubre, ya en cosa de una semana o algo más. Es gratuito, es a distancia, pero requiere inscripción en este vínculo de acá. Aquí sí hay un código QR para que pues estén, si quieren participar en este evento, si quieren enterarse de cuál será el contenido del capítulo, creo que es el capítulo 7, que contendrá los criterios para el análisis y diseño considerando interacción suelo-estructura, pues que se familiaricen. Ya les decía yo que hay decenas, literalmente decenas de expertos de todo el país y en este caso lo que quisiera hacer énfasis es en que vean que existe un balance muy claro entre la práctica y la academia. Entonces, aquí hay alguien de la Academia de Ingeniería, alguien de la práctica. Este es el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, pues no lo sé, es un investigador, pero no de la academia. Hay alguien de la academia, alguien de la práctica, por aquí hay alguien más de la práctica, de la práctica, de la práctica. De manera que al final este esfuerzo de un reglamento nacional está muy equilibrado, no únicamente en que hay gente involucrada de todo el país, sino que también tiene mucha influencia de la práctica y mucha influencia
pues de la academia con el más alto conocimiento. Dicho todo esto, no me queda más que agradecer nuevamente por esta invitación. Ahí está mi correo electrónico. Usualmente ando bien entretenido y a veces me tardo en contestar, pero siempre procuro contestar. Si hay algo en lo que les puedo ayudar, por favor me avisan. Y ya hoy en día una manera como podemos estar en comunicación constante es a través de esta página de Facebook. Lo que encuentran ahí son pues videos de pruebas experimentales, videos para aquellos que son profesores, cuestiones didácticas, información sobre conferencias, actividades de las sociedades técnicas, no únicamente para ingenieros, también para arquitectos, y pues ya hoy en día es una manera como podemos estar en una comunicación constante. Quiero agradecer también la invitación de la maestra para concretar esto nuevamente al maestro Gerardo Bautista, al ingeniero Julián Valencia, y también a la maestra Marta Castañeda. Gracias por todas sus atenciones. E igualmente hago mención del agradecimiento, la extensión de este agradecimiento a la empresa Gardao Corsa, específicamente al ingeniero Rigoberto Torres por todas sus atenciones para servir de enlace y concretar este tipo de eventos. Si hubiera tiempo para preguntas y respuestas, con gusto haré mi mejor esfuerzo por responder. Gracias, doctor, una vez más por su enriquecedora participación. Chicos, este es el momento en que podemos abrir cámaras y micrófonos por si hubiera alguna pregunta, alguna aportación que hacer a lo que el doctor nos acaba de presentar. Yo no tengo preguntas en el chat. Pues si no, es cuanto para pedirle al ingeniero, al maestro Gerardo Bautista, líder de la UPIS, de la CIME Azcapotzalco. Y, maestro, es tuyo el micrófono. Muchísimas gracias. Pues les agradecemos mucho su presencia, su participación. Creo que este tipo de eventos, doctor Edgar, pues son muy importantes, y sobre todo que se dé la colaboración entre las universidades, porque tenemos a veces perfiles distintos que sin embargo se pueden complementar, y lo que nos acaba de compartir el día de hoy pues definitivamente va a apoyar y va a aportar a la formación de los ingenieros que acá tenemos en la CIME Azcapotzalco del Instituto Politécnico Nacional. Y pues qué mejor que venir acompañados a una empresa como Gardao Corsa. Y al ingeniero Rigoberto, pues también le agradecemos bastante que haya sido este puente de colaboración. Y pues este tipo de trabajos son de los más significativos en donde participamos y colaboramos entre universidades y con la industria. Creo que nos deja un gran aporte, nos deja muchas cosas también en qué pensar, cosas que a lo mejor no habíamos contemplado, pero sin embargo sí nos está aportando bastante a nuestros ingenieros. Le agradezco mucho. Por acá en el chat nada más nos comentaban si nos podía compartir el link de su página de Facebook de usted, doctor Edgar. Bueno, búsquenme con Edgar Tapia Hernández, pero igualmente, ahorita con gusto lo pongo, pero igualmente sigan pues las actividades de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Ahora sí que todo está ahí pegado, entonces si no me encuentran a mí, pues síganlo a través de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Aquí pongo el vínculo, y también quisiera de una vez dejarles el acercamiento, ahí lo acabo de pegar en el chat, a lo que les platiqué del código modelo. Esto pues es el tener un reglamento nacional debe de ser responsabilidad de todos. Nosotros somos los encargados de asegurar o de reducir la vulnerabilidad de nuestras ciudades para el siguiente sismo que sí va a venir. Entonces, si logramos generar una inercia, si logramos generar o empapar no únicamente a los ingenieros de la práctica, a la academia, investigadores, sino también a las nuevas generaciones de la importancia de este tipo de esfuerzos, lograremos, si conseguimos que a través de todo este esfuerzo un edificio menos se caiga, una familia menos pierda todo su patrimonio, se habrá cumplido la labor. Entonces, les hago, con este comentario lo que quiero hacerles ver es que es un compromiso ético y moral de nosotros como especialistas o personas involucradas con el análisis, diseño y normatividad de edificios, de diseño sísmico de edificios, empujar estos esfuerzos. Entonces, súmense por favor a esto del código modelo, son bienvenidos. Allí acabo de poner
la página del Código Modelo para que busquen más información y que estén al pendiente de este evento y de otros relacionados con esto. Definitivamente, pues nuevamente a nombre de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco, del Instituto Politécnico Nacional, le agradecemos al doctor Edgar Tapia de la UAM Azcapotzalco, al ingeniero Rigoberto de Yerdao Corsa, al ingeniero Julián Valencia Mogollón de la CGT, aquí mismo de la CIMA Azcapotzalco. Marta, muchísimas gracias. Los esperamos en próximos eventos, síganos y estaremos ahí al pendientes de cualquier duda que tengan, se la haremos llegar al doctor Edgar. Muchísimas gracias a todos, muy buena tarde, síganse cuidando, hasta luego. Hasta luego, gracias por todo.